Santa Trinidad. Así dice nuestra confesión de fe. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esta es la descripción, el carácter, la persona el carácter, la esencia de nuestro Santo Dios, a quien la iglesia reunida esta mañana rendimos culto. Estamos aquí reunidos, hermanos, para celebrar el día del Señor, cantar salmos a su gloria, leer la palabra santa, predicar la palabra, sembrar en el reino de Dios nuestras ofrendas y celebrar los sacramentos. Ponemos todo esto delante del Señor. Les invito a que vayamos al himno 2, himno número 2. Y es el himno Celebremos su gloria. Amado Señor, en esta mañana, al haber leído nuestra confesión de fe, a través de ella podemos observar que tú eres el Dios glorioso y majestuoso, digno de toda reverencia, digno de toda majestad, y estamos reunidos precisamente para alabarte, Señor, y dar honor a tu gloria. Nos presentamos como hijos tuyos, con fe y arrepentimiento, dispuestos a celebrar un culto que sea de tu total agrado. Asístenos por el Espíritu Santo, Señor. Llévanos por el camino del bien en esta mañana, y a ti toda adoración en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Himno número 2. Celebremos su gloria. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza, Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios.
precioso es, Señor, que tu pueblo esté reunido, alabando y gozándonos en ti, oh Señor. Recibe toda adoración como pertenece al Dios, al único Dios viviente y verdadero. Ahora les invito, hermanos, a que vayamos al himno 257 y exaltamos a nuestro Señor a través de este himno, el Espíritu de Cristo. Se titula así nuestro himno que vamos a cantar, el Espíritu de Cristo. Amado Señor, estamos aquí reconociendo que el Espíritu de Cristo se mueve poderosamente en nosotros, nos está llenando de tu amor, nos está bendiciendo en esta mañana. Himno 257, Espíritu de Cristo. Al libro del Génesis, en el capítulo 26. Como es nuestra costumbre en la liturgia, hoy el hermano Alessandro lee en favor de la iglesia Génesis capítulo 26. Así dice la palabra del Señor en el capítulo 26 del libro de Génesis. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Isaac se quedó en Gerar, y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarla. Algún tiempo después, mientras Abimelech, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo: «Con que ella es tu esposa, ¿por qué dijiste que era tu hermana?» «Yo pensé que por causa de ella podrían matarme», contestó Isaac. «¿Por qué nos hiciste esto?», replicó Abimelech. «Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa,
y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelech envió esta orden a todo el pueblo: si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región, y ese año cosechó al 100 por uno, porque el Señor lo había bendecido. Así, Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac: aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en el tiempo de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó Enemistad. Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres, y dijo: el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. De allí Isaac se dirigió a Berseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cierto día, Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Acusat y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó: si tanto me odian, que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto, respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete, y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió, y ellos se fueron en calidad de amigos. Aquel mismo día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado, y le dijeron: hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo Juramento. Por eso la ciudad se llama Berseba hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Amén. Amén. Les informo, el capítulo 27 será leído por el hermano Mateito, capítulo 28 el hermano Mauricio Rodríguez, el 29 el hermano Mauricio Gómez y el 30 el hermano Juan Darío. Esa es la delegación para la lectura bíblica cada domingo. Ahora les invito a que sigamos cantando a nuestro Señor un himno glorioso, el himno 557, yo solo espero ese día. Es la esperanza de nosotros los creyentes, aquel día en que el Señor volverá por su iglesia. 557, yo solo espero ese día. Nos habla del futuro glorioso de la iglesia del Señor, el pueblo que tiene esperanza. Amén. Cantemos al Señor. Amado Dios, tu pueblo es un pueblo lleno de esperanza. Estamos esperando la venida de nuestro glorioso Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Nos disponemos a cantarte a ti con esa viva esperanza y a glorificarte, porque sabemos que tú cumples lo que has prometido. En nombre de Jesús. Amén. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará.
mi Señor Jesucristo, cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni aflicciones para mí. Todos los redimidos al Cordero alabaré. Todos los redimidos al Cordero alabaré. Amén. Podemos sentarnos y vamos a orar al Señor. Hoy no vamos a orar por una iglesia en especial. Hoy es un día en que Colombia está pasando por un proceso de elecciones, pero el Señor también nos ordena que oremos por nuestra nación y por los hombres que están en eminencia, aquellos hombres que ocupan esos cargos importantes. Y es deber de la iglesia presentar a nuestra nación delante de Él. Por eso vamos a hablar hoy por Colombia, por su situación económica, social, política, porque vemos que las tinieblas se están sirviendo sobre nuestra nación. Y el Señor nos ha dado poderosas armas espirituales para derribar todos esos argumentos del enemigo. Y vamos a orar para que el Señor traiga luz sobre esta nación. El problema de Colombia no es la política, no es si Petro sube o si Uribe sube, no es si hay programas o no hay programas, si hay pandemia o no hay pandemia. El problema de nuestra nación es que el Evangelio no ha penetrado para transformar la vida y los corazones de los hombres. La verdadera necesidad de Colombia es que se predique el Evangelio a tiempo y a destiempo, y que las personas puedan llegar al conocimiento de Cristo y ser transformadas, primero para la gloria de Dios, pero con una nación así, gloriosa, dichosa es la nación cuyo Dios es el Señor. Entonces inclinamos nuestro rostro y disponemos nuestra oración delante del Señor. Amado Señor y Dios, grande eres tú y digno de supremas alabanzas, todopoderoso y majestuoso, soberano. Y en tu soberanía te plació formar las naciones de la tierra. Todo pueblo es tuyo, toda nación te pertenece y tú la diste como herencia a tu Hijo Jesucristo. Y Señor, te plació que nosotros, tu iglesia, estuviéramos aquí en Colombia en este tiempo. Y Padre, el propósito tuyo es que como iglesia intercedamos por nuestra nación, porque es una nación que ha caído en los más viles y bajos pecados, en donde se ha derramado la sangre del inocente, en donde el pueblo se ha prostituido en idolatría, en donde hay extrema maldad, en donde no se conoce el pacto del Señor, en donde el Evangelio no ha sido predicado en verdad, sino con engaño. Por esa razón venimos hoy a ti pidiéndote perdón por nuestra nación. Nuestra nación te ha ofendido gravemente. Nuestra nación ha caído en la más terrible idolatría. Y lo que vivimos hoy en nuestra nación, la situación social, política y económica, son solamente consecuencia del pecado en que hemos estado sumidos. Perdona, Señor, la codicia que ha conducido a que Colombia sea la líder mundial en narcotráfico, en vandalismo, en guerrilla, en todo lo malo que tiene nuestra nación. Perdona, Señor, por la política de nuestra nación, porque desde tiempos de antaño ha sido una política corrupta, una política marcada por la ley del más fuerte, por la opresión de los pobres y por el acaparamiento de los ricos. Perdona, Señor, nuestra nación. Perdona, Señor, nuestra nación, porque ha estado sumida en las tinieblas. Se ha desbordado en todo tipo de pecados. Y lo que hoy vivimos es consecuencia de la extrema maldad que por años hemos tenido y las graves ofensas que como nación, aún tu iglesia, ha cometido contra ti. Por eso hoy, como hijos tuyos, nos atrevemos a clamar por Colombia. Tu palabra dice que debemos orar
por los hombres que están en eminencia. Hoy, Señor, ponemos delante de ti esta situación política de las elecciones y primero nos disponemos en tus manos de amor para tomar decisiones sabias y santas, votando correctamente por hombres fieles a ti, hombres que vayan en contra de toda maldad y pecado en el que se ha sumido nuestra nación, de todo aborto, eutanasia, matrimonio igualitario, todo este tipo de cosas que lo único que hacen es corromper más y más nuestra tierra. Pero Señor, oramos para que estos hermanos que se han postulado para cargos de elección, si son elegidos, puedan llevar la luz en medio de un mundo de tinieblas. Oramos, Señor, por este proceso de elecciones. Libra a Colombia de un ataque más de violencia y de maldad. Nos disponemos en tus manos de amor, Señor, para interceder por Colombia, para evangelizar en favor de Colombia, que nosotros tengamos un espíritu misionero para ir a llevar el evangelio y establecer el reino de Dios, haciendo discípulos en esta patria, en esta nación que nos has dado. Glorifícate, Señor, en nuestra patria Colombia, y sé bendito por siempre en tu nación Colombia. A ti la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos ahora a presentar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La palabra del Señor nos dice claramente en el capítulo 9, en el capítulo 3 de Proverbios: honra al Señor con tus riquezas. Cuando nosotros traemos las ofrendas y las presentamos al Señor, no es para suplir las necesidades de la iglesia, para pagarle al pastor, para pagar el arriendo y todas estas cosas. Sí, se usa en eso, pero ese no es el propósito cuando nosotros traemos las ofrendas. El propósito es la gloria de Dios. De tal manera que cuando tú estás consagrando tus diezmos y tus ofrendas, ni siquiera mientes que es para el sostenimiento de la iglesia. No hay necesidad nombrarlo. Si lo que concentres el Señor, yo quiero dar esto para glorificarte a ti, para que tú seas supremamente exaltado y para que la iglesia te exalte, Señor. Queremos solamente obedecer la palabra. Honra al Señor con tus bienes. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo perfecto descienden de nuestro Padre de las luces, quien no cambia, quien no varía. Él ha determinado que tú seas bendito y serás bendito todos los días de tu vida. ¿Amén? Con este ánimo pronto vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Amado Dios, aquí está el fruto de nuestro trabajo, una representación, una parte mínima de lo que nos has dado, para reconocer que lo que tenemos proviene de ti, que tú nos lo has dado, y que por ello queremos darte honor y gloria y prioridad, y honrarte a través de nuestros bienes también, con un sacrificio de alabanza. Recibe, Señor, esta ofrenda, que sea de olor grato para ti, que te glorifique en todo. Pero también como pueblo somos un pueblo de fe, sabiendo que tú amas al dador alegre, y sabiendo que tú, Señor, darás abundantemente y sin medida a todo aquel que siembra abundantemente, porque es la ley de tu prosperidad, y en esa ley vivimos, nos movemos, damos gracias, Señor, porque sabemos que lo que hoy damos con regocijo, mañana lo recogeremos con gran gozo. A ti sea la gloria a través de las ofrendas, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ahora, mientras tomamos las ofrendas, vamos a ir a la predicación de la palabra de Dios y continuamos con el texto que hemos venido meditando, la muerte de Cristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, 45 al 56. Hoy vamos a ver un cuarto aspecto, una cuarta característica de la muerte de Cristo. Se rasga el velo del templo, o se rasga la cortina del templo. Cuando el Señor Jesús muere,
se rasga la cortina del templo. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. Este es el sermón correspondiente al 13 de marzo del año del Señor de 2022, bajo el título La muerte de Cristo. El subtítulo número 4, se rasga el velo del templo. Leemos la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor y Dios, necesitamos tu iluminación. Envía tu luz y tu verdad a través de tu palabra, para que podamos ver las maravillas de nuestro Dios. A ti la gloria en la lectura de tu palabra. Amén. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: están llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Palabra de Dios. Amado Señor, estamos aquí frente a tu palabra y te suplicamos que seas tú dándonos sabiduría y discernimiento y nos des el entendimiento de tu santa palabra mediante la predicación. Amado Señor, que esta palabra obre de una manera constructiva, edificadora para los hermanos. Que seamos santificados, que seamos fortalecidos en nuestra santísima fe, que seamos conducidos a vivir la vida del Evangelio. Pero también oramos por aquellos que aún no te han escuchado, Señor, aquellos que se han resistido al Evangelio, y te pedimos, Señor, derrama tu gracia y tu misericordia para que aquellos, al escuchar tu palabra, sean convencidos y vengan a la fe y al arrepentimiento por la gracia salvífica que tú les das. De mi parte, Señor, me considero en tus manos para que fortalezcas a este hombre débil e indocto y me des sabiduría y salud y vigor para exponer claramente y fervientemente tu santa palabra. Te damos las gracias porque tu palabra es bendita en medio de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quiero comenzar el sermón de esta mañana partiendo de una pregunta. Tú vienes aquí a la iglesia quizás hace algún tiempo, vienes y celebras un culto y quizás hasta pongas atención a lo que se está enseñando en la iglesia. Posiblemente vas a tu casa y quizás practiques algo de lo que aprendiste. Pero ¿alguna vez te has preguntado, ¿esto que yo estoy haciendo es lo correcto? ¿La religión que yo estoy practicando es la religión verdadera? Porque hoy en día hay muchos cultos, muchas religiones. Es más aún, dentro de nosotros mismos los hermanos tenemos la fea costumbre de que si yo me canso en esta iglesia, o en esta iglesia no hacen como a mí me gusta, o el pastor no habla como yo quiero que hable, entonces me voy. Eso hay de las iglesias de la Reforma aquí en Medellín, hay como 10, 12 más todavía, en donde hermanos se van, adiós. A veces ni se despiden los hermanitos. Pero hay otras opciones. Hermanos pentecostales, carismáticos, arminianos,
testigos de los que son, se dicen ser testigos de Jehová, que no son hermanos, unitarios. En fin, hay muchas opciones de religiones. Conozco hasta cristianos que un día salieron y se fueron para el movimiento gnóstico universal. Porque al estar en la iglesia cristiana pensaron que esa no era la religión correcta. Y yo hago la pregunta: ¿has pensado tú, has meditado si estás en la religión verdadera? ¿Y cómo lo puedes confirmar? Bueno, el pasaje en que hoy vamos a meditar, en el versículo 51, en la primera parte, dice así: en este momento, o sea, en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y vamos a ver a través de este texto un significado, una parte del significado de la realidad de la religión verdadera. Para comenzar, debemos discernir lo que es religión, porque para muchos llamados cristianos el término de religión es hasta ofensivo. Y yo he ido a casas y predico, comparto con hermanos. Hace poco, y por eso estoy enfocando el sermón en este punto, hace poco fui a una casa de unos hermanos que estoy discipulando. Y entonces la hermana salió diciendo: no, es que los cristianos no somos religión, nosotros somos una relación. Yo por guardar la compostura y no crear allí un mal ambiente, no refuté, porque no era el tema que estábamos hablando. Pero sí me quedó calando esto, hermanos. La gran mayoría de los hermanos cristianos dicen: es que nosotros no tenemos una religión, nosotros vivimos una relación. Entonces, a veces tenemos un concepto equivocado de religión. Pensamos que religión es todo el conjunto de cosas que se hacen o la denominación a la cual la gente asiste. Realmente la palabra religión proviene de dos vocablos en latín, ni siquiera en griego. El vocablo re, que significa volver a, y el vocablo ligare, que es juntar o volver a juntar o reunir o volver a la forma. Entonces la palabra religión significa, en nuestro caso, volver a la comunión con Dios. Volver a la comunión con Dios. Y como hombres, todos los hombres somos seres religiosos. Todos. Nadie puede decir: es que yo no soy religioso, yo soy ateo. No, nadie puede decir eso. Todos los seres humanos somos religiosos. ¿Por qué somos religiosos? Porque nosotros fuimos creados por Dios para estar en la presencia de Dios, pero por causa del pecado fuimos expulsados de esa presencia de Dios. Entonces, en nuestra naturaleza interna está ese deseo, esa voluntad inherente de querer volver a Dios, de volver a ligarse a Dios, porque todo hombre caído en pecado, muerto en sus delitos y pecados, sabe que está separado de Dios, está destituido de la gloria de Dios y que definitivamente su camino es la muerte eterna. Entonces esto se sabe inherentemente, y por eso cada hombre quiere ser o es en sí un ser religioso, porque de una u otra manera quiere venir a Dios. Pero a través de la Escritura nosotros podemos ver que, a pesar de que hay muchas religiones, yo nombré ahorita que los carismáticos, los pentecostales, los reformados, los de las denominaciones, los testigos de Jehová, los de aquí, los de allá, ¿sí? El movimiento gnóstico, todo ese sistema de religiones, que hay miles de religiones hay en todo el mundo. Conforme a la Escritura, la realidad es que no hay sino dos religiones. No hay un poco de religiones, hay solamente dos religiones: la religión falsa y la religión verdadera.
El asunto no está en diferenciar si somos una religión o una relación. No, definitivamente es lo mismo. Religión y relación es lo mismo. Todos tenemos una religión. El asunto está en discernir si la religión que nosotros vivimos es la religión verdadera o es una religión falsa. Y en el texto que nosotros estamos meditando, vemos que los religiosos judíos estaban seguros, ellos creían que estaban en la religión verdadera. Supuestamente ellos tenían al Dios verdadero, ellos lo adoraban con los sacrificios correctos y supuestamente Dios estaba con ellos y los bendecía. Pero esta no era la religión que el Señor les había dado. Esta era una religión que ellos se construyeron a través de la historia de la nación judía. Y para la época del Señor Jesús, esta ya era una religión falsa. Pues aquellos que decían relacionarse con el Dios verdadero, ellos decían, no, nosotros somos amigos de Dios, somos el pueblo de Dios. Claro, eran muy respetuosos. Hay muchas cosas de los judíos que rescatar. Pero realmente ellos no eran ese pueblo de Dios. ¿Por qué no eran el pueblo de Dios? Porque su religión era falsa. Porque cuando el Hijo de Dios vino, el Hijo de Dios ha anunciado, profetizado por muchos siglos, por más de 20 siglos. Cuando el Hijo de Dios vino, ellos no lo recibieron. No lo reconocieron, lo rechazaron y ahora lo estaban matando en la cruz. Y les invito a que vayamos a Juan, capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 al 18. Juan, capítulo 1, versículo 10 al 18. Así dice el Señor: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Hasta cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de que yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Entonces el Señor Jesucristo muestra, evidencia a partir de este texto que Él es la religión verdadera. Porque a Dios nadie le había visto nunca. Ahora Él, como Hijo unigénito del Padre, venía a darlo a conocer, o sea, a restablecer la relación, o sea, a dar la religión verdadera. Ahora, asimismo en nuestros tiempos existen muchos, pero muchos cristianos que se ufanan de practicar la religión verdadera. Pero si en este momento el Señor Jesucristo viniera, igual que los judíos, no lo iban a reconocer. Lo iban a rechazar y posiblemente lo volverían a crucificar. Bueno, ya hoy en día esa crucifixión no existe. Harían cualquier tipo de locuras contra el Señor. ¿Por qué? Porque en realidad son hombres que se dicen ser cristianos, de chapa, de rótulo, pero que no se relacionan, no se religaron, no se han vuelto a unir con Dios. El texto que hoy meditamos nos aclara mucho más el concepto de religión verdadera y nos dará discernimiento si estamos en el verdadero
Y esto lo meditaremos en 3 puntos. El primer punto que veremos es la descripción de la cortina del templo. En segundo lugar, vamos a ver la función de la cortina del templo. Y en tercer lugar, vamos a ver el significado de que se rasgue la cortina del templo. ¿Y qué tiene que ver esto con la institución de la religión verdadera? Vamos a ver la descripción, en primer lugar, la descripción del velo del templo. Hablamos del templo de Jerusalén porque estamos en la época del Señor Jesús. El templo de Jerusalén era el centro de la religión judía. Y no era que allí la gente se congregara, el pueblo no se congregaba allí. La religión de los judíos era, el culto de la religión de los judíos era un culto totalmente diferente al nuestro. No era un culto relacional, persona a persona o personas a Dios. Era un culto intermediario, un culto de intermediación, en el cual el pecador traía el sacrificio para que el sacerdote mediara ante el Señor. El templo de Jerusalén, y más para esa fecha que era la fecha de la Pascua, era un lugar central. Allí la gente se dirigía, consultaba con los sacerdotes, en fin. Había un movimiento alrededor. Pero todo se llevaba a cabo dentro del templo conforme a las disposiciones del Antiguo Testamento. Y el oficio, las gentes que podían estar allí, eran los sacerdotes, que tenían que pertenecer a la tribu de Leví. Ahora, ¿cuál es la historia y el propósito del templo judío? Recordamos que el Señor creó al hombre para estar en presencia de Dios. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer templo para el pueblo de Dios? ¿Cuál creen ustedes que fue el primer templo? ¿O cuál sabemos que es el primer templo? Generalmente decimos que fue el tabernáculo en el desierto. Pero la realidad es que el primer templo fue el Edén. Y ese debe ser el templo modelo para los cristianos. Porque el templo del Edén no era un templo hecho de manos humanas, como el de los cristianos. No es un templo hecho de manos humanas, sino era la presencia misma de Dios. Adán podía estar 7:24 en la presencia de Dios, desarrollando su fe, desarrollando su religión. Él estaba en el templo verdadero. No 4 paredes, no unos ornamentos, no unos adminículos allí para desarrollar un culto. No, era una relación personal. Pero esa relación personal fue rota por el pecado. Cuando la relación se rompe, Dios procura religar al hombre, volverlo a traer a Él. Y entonces Él establece un sistema de reconciliación, un sistema de religar. Y el primer templo que nosotros vemos, dijéramos así, es el tabernáculo. En el desierto el Señor le da unas órdenes a Moisés, unas muy estrictas, para hacer un lugar en donde Dios va a tener una oportunidad de relación, va a dar una oportunidad de religar, va a dar una forma para que el hombre se vuelva a encontrar con Dios. Luego de aquel tabernáculo en donde habitaba la presencia de Dios, la Shekinah, vemos que en los tiempos del rey David, él se preparó para prepararle un templo al Señor, tomó todos los elementos necesarios, había por supuesto un diseño, pero el Señor le dijo a través del profeta: tú no me vas a edificar templo. No eres tú el que me edificarás el templo. El templo lo edificará tu hijo. Y precisamente Salomón toma todos esos materiales y toma otros y hace el templo de Jerusalén. Un templo muy lindo, muy hermoso, en el cual
se desarrollaba la liturgia de los hebreos, que vuelvo y les digo, es muy diferente a la nuestra. Allí en aquel templo estaba el tabernáculo, la presencia de Dios. Y la idea era que habían 3 lugares: el patio exterior, ¿sí? El patio. Luego teníamos el lugar santo, donde estaba la mesa de la proposición, la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero de bronce y donde se lavaban las manos, todo esto. Y había otro lugar más interior, más exclusivo, era el lugar santísimo. Entonces este era más o menos el templo judío. Y allí estaba, se dice que habitaba la presencia del Señor, en donde estaba el arca del pacto, en el lugar santísimo. Ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 26, donde por primera vez aparece el velo o la cortina de la cual estamos hablando en esta mañana. Éxodo capítulo 26, de los versículos 31 al 35. Así dice el Señor: haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Juégalo con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro, los cuales levantarás sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará, y es importante esta palabra, separará el lugar santo del lugar santísimo. Y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Pone el propiciatorio sobre el arca del pacto dentro del lugar santísimo y coloca la mesa fuera de la cortina en el lado norte del santuario. El candelabro lo pondrá frente a la mesa en el lado sur. Entonces aquí nos está hablando de la cortina, una cortina que separaba 2 habitaciones, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué característica tenía esta cortina? Era una cortina gruesa, pesada. Había que ponerla sobre columnas, engancharla con aros de oro, algo muy específico que dio el Señor para separar el lugar santo del lugar santísimo. Era una cortina gruesa, densa, que no era fácil de manejar. Ahora, después de este templo, la presencia de Dios se aparta del pueblo de Israel por causa de su pecado. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá son llevados al exilio. Los atacantes, los que vinieron a poseerlos, se llevaron los utensilios del templo. Y en tiempos del rey Nabucodonosor, el templo fue quemado, mientras los judíos estaban en el exilio. Este templo, que era tan hermoso, perdió todo su esplendor. Y lucharon durante 400 años para restaurarlo. Aún el mismo rey Ciro dio una partida para que se volviera a construir. Envió a unos hombres para que se volviera a construir. Y el templo fue lo que se conoció el templo de Zorobabel. Ya había perdido el esplendor. El rey Nabucodonosor había devuelto algunas de los elementos para el desarrollo cultico. Pero ¿saben una cosa? El arca ya no estaba. El arca se perdió, no se sabe nada de ella desde entonces. Y si no estaba el arca, pues no estaba la presencia del Señor. No estaba la presencia del Señor. Finalmente, por ahí en el año 64, un emperador romano, un soldado, más bien un general romano, destruyó y quemó el templo antiguo. Pero
sobre el año 20 o 25 antes de Cristo, un gobernante llamado Herodes, para congraciarse con el pueblo, les construyó un templo. Curiosamente era el templo más suntuoso, pero sin la presencia del Señor. Ya no estaba el arca, ya no estaba la presencia del Señor. Y esto es lo que hace de esa religión una religión falsa, una idolatría. Y lo vemos cuando el Señor les dice: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y ellos se lamentaban, porque idolatraban el templo. A ellos no les importaba la presencia del Señor, a ellos les importaba la suntuosidad del templo. Y eso es idolatría. Ahora, la cortina del templo en tiempos de Jesús se construyó una cortina mucho más gruesa. Se dice, o dicen los investigadores, los arqueólogos, que era una cortina mucho más gruesa, porque se establecía esa separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote atravesaba la cortina, abría la cortina y entraba a aquella habitación. Pero yo les pregunto, cuando él entraba a esa habitación, ¿qué encontraba en la habitación? No había nada. ¿Con quién hablaba? Con nadie. Porque la presencia de Dios hacía 600 años que ya no estaba en el templo. Ya no había un ritual hacia Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Un ritual idolátrico. Muchas personas dicen hoy en día: nuestros hermanos los judíos, no, ellos no son hermanos. ¿Cómo vas a considerar hermano a unos que negaron al Señor Jesucristo, que odiaron al Señor Jesucristo, que crucificaron al Señor Jesucristo y que no aceptan a Cristo como el único Señor y suficiente Salvador? Ellos no son hermanos. El Señor lo dice claramente en Juan capítulo 3, que a los que creemos a ver, vamos a ver Juan 3, 18, perdón, a veces se me olvidan los textos, entonces no quiero elucubrar. Juan capítulo 3, versículo 18, dice así: el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y la pregunta es: si los judíos no creen en el unigénito, en el nombre del unigénito de Dios, ellos son hermanos nuestros, ellos están salvados por el hecho de ser judíos. No, es que ellos son judíos de nombre, de figura, de chapa, pero ellos no son la verdadera religión. Para la época de Cristo ellos ya eran una falsa religión. No son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son todos los que creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, en esta idolatría que tenían aquellos sacerdotes, no estaban relacionando a nadie con Dios. Esto era no más que un negocio, y como ya lo vimos anteriormente, Caifás, Anás eran la mafia, perdonen como lo digo, pero sí eran la mafia de ese super negocio. Ellos estaban encargados de todo, de vender, de comprar, de recaudar impuestos, de todo. Por eso eran sus grandes fortunas. Y ese era el problema serio con el Señor Jesucristo. Por eso odiaban a Cristo. Porque el Señor Jesucristo vino a traer una relación con Dios, y el abundante negocio que ellos tenían se les iba a caer. Bueno, entonces ya vimos la descripción de la cortina. Ahora el Espíritu Santo nos va a enseñar sobre la función de la cortina del templo. Como lo vimos en la descripción, el lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por la cortina. Y aunque habían otras cortinas, la más destacada de las cortinas era esta. De hecho, es a la que más relevancia se le da en la Sagrada Escritura. Y su función principal era la de impedir
la entrada de los hombres comunes a la presencia de Dios. Era tan grave el pasar a través de esa cortina fuera del tiempo o la persona designada, que si alguien osaba hacerlo, moría fulminantemente. Solamente el sumo sacerdote, preparado debidamente conforme a la instrucción del Señor, ataviado con las vestiduras correspondientes, podía entrar, y eso una sola vez al año, para encontrarse personalmente con Dios y representar a su pueblo en el día de la expiación. Entonces este hombre derramaba la sangre sobre el propiciatorio, por eso se llama propiciatorio, porque ya vimos esa palabra, ¿no? Propiciar, o sea, ganarse el favor de Dios. Entonces presentaba la expiación, derramaba la sangre del sacrificio para que Dios fuera satisfecho por el pecado del pueblo. Esa cortina que dividía el santuario tiene un doble significado. Por una parte, como nos dice Génesis 3:24, vamos a ir a Génesis 3:24, ya lo hemos visto en anteriores sermones, pero lo repetimos hoy. Génesis 3:24 dice: luego de expulsarlo Dios a Adán y a Eva, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces, esta cortina era una figura o una representación de la entrada a la presencia de Dios. Aquella que en Edén el Señor puso querubines y una espada de fuego que se revolvía por todos lados. Y esto nos habla de la incapacidad y el impedimento o prohibición para que el hombre pudiera relacionarse personalmente con Dios por su propia fuerza, por sus propios méritos. Ese es el primer significado. Esa cortina allá le decía a los hombres: usted no puede entrar a la presencia de Dios. Su pecado, su incapacidad humana y el aborrecimiento de Dios al pecador le impide que usted entre a la presencia. Pero el segundo significado que debemos ver en esa cortina es la gracia de Dios al proveer una posibilidad de religión mediante la mediación del sumo sacerdote y la sangre del sacrificio. Entonces, ese sistema que el Señor dio para que al menos una vez al año un representante de los hombres pasara a ese lugar santísimo y presentara sacrificios, estaba diciendo: yo tengo gracia sobre los pecadores. Yo tengo gracia sobre los pecadores. Y mi verdadero, más profundo deseo no es la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepiente y pueda volver a mí. Por eso les voy a proveer de un sistema mediante el cual ustedes puedan tener una religión verdadera. Les voy a dar un sacerdote, un sumo sacerdote. Y les voy a permitir que a través del derramamiento de la sangre de los corderitos se pueda propiciar el pecado de los hombres. Por eso usted se tiene que presentar con la mitra, con el vestido. Recordamos que él llevaba un pectoral con los nombres de las 12 tribus de Israel esculpidos en tablillas de oro, de diferentes piedras preciosas. Y en las sombreras también llevaba escritos los nombres de las tribus de Israel. Entonces la función de este sacerdote era entrar a aquel santuario en nombre del pueblo, de las 12 tribus de Israel, y presentar un sacrificio expiatorio, para que se restableciera la relación entre el hombre pecador y el Dios santo. Pero estos elementos lo que estaban haciendo era prefigurando a Cristo, al Señor Jesús,
quien iba a venir como el gran, único y verdadero sumo sacerdote en favor del pueblo. Pero no solamente iba a venir como gran sumo sacerdote, sino que iba a venir como el cordero del sacrificio, con su sangre derramada para propiciar a Dios para el perdón de nuestros pecados. Todo ese sacerdocio levítico, aarónico, porque el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que ser solo procedente de la tribu de Aarón, nadie más podía entrar allá. Entonces todo ese sistema que el Señor puso estaba hablando de Cristo. El sumo sacerdote vendrá una y otra vez cada año, pero siempre tendrá que venir uno solo en representación del pueblo. Pero estaba hablando de uno que iba a rasgar el velo de arriba hacia abajo, y este era el que le iba a permitir como gran sumo verdadero sacerdote y cordero de sacrificio. Era el que iba a permitir la entrada a todos los que a través de él viniéramos. Y esto es lo que vamos a tratar en el tercer punto de nuestro sermón: el significado de que se rasgue el velo, la cortina del templo. Dice allí: en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Recordemos el momento de la muerte de Jesús. ¿Cuál era la hora más o menos? 3 de la tarde. ¿Y qué hora era esa? La hora de la oración. Era la hora de la oración. Allí en el templo no había una gran multitud de personas. Solamente los sacerdotes. ¿Pero cuáles sacerdotes? Los que no eran curiosos, los que no eran chismosos. Los que no se fueron para el Gólgota. Porque como ya lo vimos, la gran mayoría de sacerdotes se fue al Gólgota. Abandonaron su piedad, abandonaron su función para ir a mirar cómo moría el Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Idolatría, falsa religión. Si hubiera sido religión verdadera, ellos hubieran estado en el templo orando a Dios, pidiendo sabiduría para cómo actuar en medio de la precaria situación que estaba viviendo Israel. Situación política, social, económica. Ellos estaban bajo yugo opresor de los romanos, rindiendo altos impuestos, sequías, luchas de los pobres trabajadores y los campesinos, perdiendo sus cosechas, aguantando hambre, altos impuestos, todo lo que estaban viviendo. Ellos debieran estar en el templo, pero la gran mayoría se fueron allá para el Gólgota a ver cómo era que iba a morir el tal Cristo, como decían ellos. Pero algunos se quedaron, y aquellos que se quedaron pudieron ver la gloriosa manifestación de Dios. Aquellos hombres que se consagraron pudieron ver cómo Dios rasgaba aquella cortina del templo. Un milagro, hermanos. Una obra portentosa de Dios. Una señal, una señal. Recuerdan que los judíos le dijeron: oiga, Jesús, denos señal, bájese de la cruz. Y él no se bajó de la cruz, pero les rasgó el velo del templo, la cortina del templo se la rasgó en dos. Y la verdadera señal es que a través de Cristo podemos entrar a la presencia del Padre. De repente, ese velo grueso, bordado, con recamado en joyas, quizás en oro, casi, podríamos decir, casi que irrompible, se rompe en dos partes, se rasga en dos partes. O sea, para poderlo abrir como las cortinas, ¿no? Se abren para lado y lado. Pero lo más glorioso es que se rasga de arriba para abajo. Algo que era totalmente imposible. Ningún hombre podría encaramarse allá sin ser visto. Y si alguien se hubiera encaramado, hubieran dicho: mire, Simeón cogió un cuchillo y rompió el velo y lo rasgó. ¿Qué tipo hay que crucificarlo también? No, de repente, sin la intervención de hombre alguno, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, se rasgó el velo
de arriba para abajo. Y esto quiere decir que era una obra del cielo para la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sucede al rasgarse el velo? Se abre el velo. ¿Ustedes saben cuántas personas conocían esa habitación que había detrás del velo? Uno solo, el sumo sacerdote. De resto la gente no sabía qué había allá. En ningún periodo el sacerdote se metía, y recuerden que tenía que llevar unas campanillas en las faldas de su túnica para saber si todavía estaba vivo, a ver si caminaba o no. Si pasaba un tiempo y las campanillas no sonaban, era indicativo de que Dios lo había fulminado, lo había quemado allí, que ese sacerdote había hecho algo incorrecto y no podía fungir como sacerdote. Claro, no lo vemos en ningún registro de las Escrituras, posiblemente no haya sucedido, pero era lo riguroso de entrar a la presencia de Dios. Pero ahora se rompió el velo y queda al descubierto. ¿Qué queda al descubierto? El lugar de la presencia de Dios. Allí, para los judíos, esto sería una blasfemia, porque ya no había impedimento para entrar. Ahora cualquier persona podría entrar al lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Significa que con la muerte de Jesús ya no hay impedimento para acercarse a Dios. Ya no hay esa barrera de separación entre Dios y los hombres creyentes. Ahora todo creyente en Cristo tenemos libre acceso para entrar ante el trono de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Ahora observemos que esa habitación oscura, por eso se necesitaba el candelabro allí, aquella habitación oscura era un lugar de juicio de Dios. ¿Por qué era un lugar de juicio? ¿Qué había que llevar para poner encima del arca? En el propiciatorio, sangre derramada por la muerte de animalitos inocentes, porque ¿qué tenía que ver una ovejita, un corderito con el pecado de los hombres? Pero lo sacrificaban, lo consagraban y llevaban y rociaban con esa sangre el propiciatorio. ¿Pero por qué rociaban esa sangre? Porque eso estaba apuntando, ese ritual estaba apuntando a aquel verdadero Cordero de Dios que al morir en la cruz derramaría su sangre y con ella lavaría el pecado de los hombres. Haría la verdadera y única propiciación aceptable permanentemente al Señor. En esa época era un trono de juicio, porque si el sacerdote no cumplía con todas las normas, con toda la ley, ¡shum!, el juicio de Dios venía sobre él y quedaba vuelto cenicitas. Pero ese trono, ese lugar que un día fue lugar de juicio, trono de juicio, ahora por la gracia de Dios es un trono de gracia. A la muerte del Cordero de Dios, los creyentes tenemos vida de Dios para intimar con Dios. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Es un trono de gracia. Y eso me hace acordar de mis hermanos en Venezuela, la iglesia Trono de Gracia, el pastor Plinio Rafael Rojano, de quien aquí vienen los hermanos Planas, y que somos hermanos, que lo consideramos un hermano muy especial. Entonces había un trono de gracia en la muerte de Cristo, el Cordero Santo de Dios, no el Cordero de los hombres, el Cordero de Dios derrama su sangre y propicia nuestra entrada a la presencia del Señor. Y Dios rasga el velo y nos abre la puerta y dice: ahora todos los que crean en mi Hijo podrán entrar libres
diaria y permanentemente a mi presencia. Este asombroso milagro de la cortina abierta en dos tiene el significado de la vida del redimido. Se parte en dos. Significa que antes de Cristo el hombre estaba impedido. Por un velo grueso le era imposible ver a Dios. Ahora en Cristo, con la cortina rasgada, se ha develado a Dios. El creyente puede conocer a Dios, someterse a su reino y adorarlo. También el velo significa que Cristo, al pagar por nuestros pecados en la cruz, soportó aquella ira de Dios y sobre él fue la espada de fuego para abrir el camino nuevo de retorno a la casa del Padre. Y vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y añado, el cual también hará. De esta forma vemos cómo el Señor Jesucristo provee la religión verdadera. ¿Qué podemos decir o a qué conclusión podemos llegar al meditar en aquella rasgadura del velo? Podemos decir que la verdadera religión es la obra de Cristo en la cruz para la salvación de los pecadores, para restaurar aquella relación que ha sido rota por causa de nuestro pecado. La religión no se trata de lo que tú hagas. Si vas al culto, si cantan los himnos, si te sientas juicioso a escuchar la predicación, si pagas el diezmo, si te comportas bien en esta vida. No, de eso no se trata. No se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Él hizo por ti con su muerte en la cruz. Puedes tú ir a la mejor de las iglesias y recibir los sermones más teológicos, pero si no has entrado por el camino nuevo, el que abrió Jesús para que tengas entrada al lugar santísimo, serías igual a los fariseos del tiempo de Jesús, que creían tener la verdad, pero vivían una religión falsa. Y vuelvo a preguntar como al principio, ¿crees tú que vives la religión verdadera? O más bien, al escuchar este sermón, puedes darte cuenta que hasta el momento tu religión ha sido falsa. La palabra de Dios ha de confrontarnos. Para esta mañana la palabra de Dios nos debe traer, o nos trae mejor, tres aplicaciones al sermón. La primera aplicación, tenemos que enfocarla en la relación, en la religión. Dios te creó y te redimió para que vivas la religión verdadera, para que no te inventes una religión como se la inventaron los judíos. Como el Señor dijo en Éxodo capítulo 20, hablando de la forma como ellos se iban a relacionar, el pueblo de Israel se iba a relacionar con Dios. Y Él les dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, en donde eras esclavo, en otras palabras, que te redimió. No tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas imágenes de nada, de arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo de la tierra. No te inclines a ellos ni les adores. ¿Qué les estaba diciendo el Señor?
conózcame a mí, el Dios verdadero, para que tengan la religión verdadera. No se imaginen a Dios, conózcanlo, porque cuando ustedes se imaginan a Dios, son idólatras, están idolatrando, y esa es la falsa religión. Por eso debemos meditar. ¿Cuál es mi religión? ¿Mi religión es Cristo o mi religión es lo que yo imagino? Porque muchos se imaginan que van a ser salvos por su buen comportamiento, que van a ser salvos porque van a la iglesia, que van a ser salvos porque son dadores para la iglesia o alguna cosa así, o porque cantamos muy lindo. No, hermanos, no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hizo. La religión verdadera es aquella que nos dice: Cristo nos abrió el camino, nos abrió la puerta, Él partió la cortina en dos para que nosotros entremos al lugar santísimo y adoremos al verdadero Dios. El Señor te creó y te redimió para que vivas la verdadera religión, una relación permanente y eterna con Dios a través de Cristo. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos damos el ancho y decimos: no, yo el domingo no voy a la iglesia, ¿para qué ir a la iglesia? No, más bien, hoy yo voy a descansar, es que estoy muy cansado, yo voy a descansar, no, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, o es que el domingo yo tengo que abrir el negocio, porque es que me quedo sin plata, no tengo cómo proveer, yo mejor no voy a la iglesia. Bueno, cuando una persona está viviendo así es porque está viviendo una falsa religión, porque no conoce que el velo se rasgó y tiene entrada a todo tiempo y en todo lugar a la presencia de Dios. El Señor te llamó para que vivas una relación permanente y eterna con el Dios vivo a través de Cristo. Tú debes conocer, relacionarte con Dios para que tengas la vida eterna, como lo dice Juan 17:3. Él te abrió el camino. No desperdicies tu tiempo en lo que no sea entrar al lugar santísimo por medio de la cortina rasgada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda aplicación es: para que la cortina del templo se rasgara para entrar libremente a la morada de Dios, era menester que Cristo pagara por tus pecados, muriendo en la cruz. Fue su sangre derramada la que dio satisfacción a Dios para que ahora tú te puedas relacionar con Él. Pero la obra de Cristo no fue simplemente que Él pagó por tus pecados. Ya pague y tiene la entrada y entre. No, la obra de Cristo es perfecta para fortalecerte y que vivas alejado del pecado, para que vivas vida de santidad, porque ahora tienes la identidad del santo. Hermanos, para muchos el estándar de fe varió entre los judíos y los cristianos, y esto es falso. Yo pregunto: para nosotros entrar a la presencia de Dios necesitamos sacrificio. ¿Hay que hacer sacrificio? ¿Hay que traer un sacrificio para entrar a la presencia de Dios? ¡Claro que sí! El sacrificio de Cristo. La religión falsa dice: tú puedes traer tus sacrificios. La religión verdadera dice: el único sacrificio que te sirve es Cristo. Pero, igual hay que traer el sacrificio. Hay que traer el sacrificio. Sin sacrificio no puedes entrar, hermano. Ahora, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo desfachatadamente, habiendo pecado y todo. No, rigurosamente tenía que estar en santificación. Ahora en Cristo nos dio la santificación para que entremos, pero al entrar en el lugar santísimo, ¿osaremos pecar estando en el lugar santísimo? No, porque el lugar santísimo es eso, santísimo. Entonces el Señor nos llevó a vivir una vida de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Al haber entrado por el camino nuevo, ahora tienes el poder de Dios para ser santificado progresivamente. Vive la religión verdadera
santificando tu vida permanentemente. Amén. En tercer lugar, o la tercera aplicación, es que la gracia derramada ha permitido que entres en su santuario. Pero esa gracia que tú has recibido también demanda que cumplas con la misión que el Señor te dio. El Señor delegó a sus redimidos: vayan y prediquen este evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es: yo morí en la cruz y al morir rasgué el velo para que todo el que crea en mí entre en mí y sea uno conmigo como yo soy uno con mi Padre. Ahí está el asunto. Eso es lo que debemos ir a predicar a otros, porque esa fue la delegación de aquel que rasgó el velo para que nosotros entráramos. Nosotros entramos para a su vez tender la mano a otros para que entren. Ve y predica el evangelio. El velo se rompió. Cristo abrió la entrada al reino celestial y eterno. Predica el evangelio, la salvación de Cristo. Derriba las falsas religiones y enseña la religión verdadera. Pero este también es un llamado a aquellos que no han creído. Si tú vives cualquiera que sea tu religión, exceptuando a Cristo mismo, lo único que te espera es una horrible expectación de juicio en el infierno. Dios estableció cómo poder religarnos a Él. Y la única forma que Él determinó es mediante Cristo Jesús, Señor nuestro, quien al morir en la cruz, como su cuerpo fue destrozado, significa que con el significado de que en su cuerpo se obró lo mismo que obró la cortina, que se abrió en dos, para hacer pasar por en medio de ella al pueblo de Dios que tuviera la salvación, que recibiera la salvación. Por eso hoy debo decirte, si tú continúas creyendo que tu vida de pecado va a ser solucionada a través de tu religión propia, estás muy equivocado. Y hoy debo invitarte, hoy debo decirte, ven a Cristo, porque Él es la única religión verdadera, porque Él murió en la cruz y abrió, rasgó el velo del templo, la cortina del templo, para que tú también puedas entrar a la presencia de la gloria de Dios. Porque sin la presencia de la gloria de Dios solamente te espera la muerte del infierno. Corre hoy mismo a Cristo, clama por el perdón de tus pecados y ven a disfrutar del gozo de tu salvación. Solo a Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, queremos darte gracias porque nos has dado un tiempo en el cual hemos comprendido el significado, el alcance, la maravilla de que la cortina del templo se rasgó. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta gran realidad durante la semana. Ayúdanos a profundizar en el significado tan maravilloso que tiene ello. Pero sobre todo, ayúdanos a abrazar en nuestra fe este significado y a vivir nuestra vida como cristianos en este significado. Bendecidos de saber que en todo momento tenemos entrada a la presencia del trono celestial. No lo hemos descubierto hoy, y este es el principio de nuestra religión. Solo que hoy tú nos lo recuerdas una vez más, para decirnos una vez más: el anhelo mío es tener tu presencia en cada momento. Yo abrí el velo para que tú cruces por él y permanezcas en mi presencia. Gracias, Señor, porque eso fue lo que hiciste. Pero, Señor, produce en nosotros un anhelo ferviente por estar en tu presencia. Asístenos por tu Espíritu Santo para estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir en el lugar santísimo, anhelando una restauración de nuestro ser, una santificación progresiva y en llegar a ser transformados a la imagen de Cristo, nuestro Redentor.
Gracias, Señor, porque nos diste esta palabra hoy. Nos llamas a la comunión contigo, a estar contigo. Y es la exhortación que hoy nos das. Procuremos la comunión con el Dios que abrió la puerta, abrió la cortina para que entremos. Tú habías podido hacer un muro infranqueable, pero te plació hacer una cortina y que se rasgara el día de la muerte de Cristo, indicándonos que esa es la religión verdadera. Ayúdanos a vivir en la religión verdadera y a apartarnos cada día más de las religiones falsas que se han creado en nuestra mente y en nuestro corazón como ídolos de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por este día. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, me despido de los hermanos que han estado en las redes, por los medios virtuales, y deseo que la gracia del Señor sea con ustedes y que tengan un muy feliz fin de Día del Señor, y que nos podamos ver de nuevo de hoy en 8 días a las 9:15 de la mañana para la escuela dominical y a las 10:15 de la mañana para el culto al Señor. Dios le bendiga.